Muy buenos días, muy buenas tardes, hermanos. Estamos reunidos otra vez en este culto de oración para, para poner delante del Señor todas nuestras necesidades y también, como siempre digo, nuestros agradecimientos. Es para mí un privilegio y una gran responsabilidad y me lo tomo en serio porque sé que el Señor demanda a aquel que invoca su palabra, sabiendo que somos conocedores de su palabra. Con el que ignora tiene cierta clemencia, pero nosotros que sabemos en cierta medida con el Dios que estamos tratando, le pedimos permiso al Señor para que domine con su poder, con su amor, esta reunión, todo lo que se va a decir, lo que se va a pensar. Le pedimos que bendiga las alabanzas, también con su Espíritu Santo que nos guíe en los pedidos y agradecimientos, para que pidamos como conviene, como dice su palabra. Que así que Padre, en este momento, Señor, invoco tu presencia, Señor, para que no sea el que hable, sea yo, sino que usted inspire mis palabras, Señor, para nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos y hermanas, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, querida iglesia, mire, como siempre me pasa que soy bastante curioso. Estaba viendo la otra vez un canal alemán que se llama Deutsche Welle, que a mí me gusta mucho, y le pido que me acompañe al Salmo 104, donde le voy a comentar por qué lo que vi ahí me disparó relacionarlo con el Salmo 104. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Salmo 104 en sus primeros 2 versículos. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Más adelante dice en el versículo 10, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llena de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, visite todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Amén. Sí, amén, Señor. Hasta ahí. Bueno, sigue el Salmo, es un salmo hermoso porque en muchas versiones está titulado Dios cuida de su creación, y ciertamente Dios cuida de su creación. Y le decía que lo relacioné con algo que vi, porque en este programa que vi hablaba una naturalista, una bióloga venezolana, en este canal alemán, y hablaba sobre la importancia, va a sonar chistoso esto, la importancia de los yaguaretés en un ecosistema que ella particularmente estudió durante muchos años, en este ecosistema que va, ¿no es cierto?, desde Venezuela hasta nuestro norte argentino. Este animalito, el yaguareté, vive en ese ecosistema, bioma le dicen ahora en algunos estudios,
y se extiende, podría decirse, por toda América del Sur, en esta porción de América del Sur, en toda esa porción de América del Sur, y es un animal en peligro de extinción en muchos de los países. O sea que desde Venezuela, pasando por Brasil, toda la cuenca amazónica y llegando a nuestro norte. Por ejemplo, en Uruguay es un animal prácticamente extinto y había yaguaretés en Uruguay. En nuestro país, gracias a Dios, todavía hay. Las personas que conocen Misiones o que han visitado incluso Corrientes o Formosa se los han visto, todavía se los pueden ver. Bueno, y la cosa que la naturalista esta, la bióloga, contaba que la gente no tiene noción de que, por ejemplo, de la importancia de este felino carnívoro que está al tope de la cadena alimenticia, ¿no? O sea que nadie se come al yaguareté, pero el hombre mata al yaguareté o condiciona su vida, tomando zonas que eran de su territorio para forestación, para sembrar, para sembradíos, alterando el clima y la ecología, el ambiente, y lo lleva a arrinconarse o lo mata. Hay pueblos y personas que lo compran por su piel, los ignorantes que dicen que sirve como un afrodisíaco, muchas personas orientales tienen estas creencias y matan a estos pobres bichos por sus colmillos, por su piel, por su carne, una locura. Es triste ver cómo los cazan, cómo los carnean, como si fueran, no sé, una res. Horrible. Bueno, y la bióloga esta explicaba, para hacernos claro, principalmente, por ejemplo, para mí, que yo era ignorante de estas cosas, qué importancia tenía, por ejemplo, matar a un yaguareté. Porque decía ella que cuando se mata un yaguareté, el yaguareté es el que mantiene a raya en su territorio, que ellos toman a veces kilómetros como su territorio, la población de los herbívoros, porque obviamente el yaguareté come otros animales, come carpinchos, se come una garza, se come roedores, es un animal carnívoro, su instinto es matar, cazar y comer. Entonces mantiene a raya la población de los herbívoros. Estos herbívoros, como les cité, son los que, la palabra lo dice, comen hierbas y precisamente tienen gustos principalmente, o entre su dieta, por los brotes de las plantas y de los árboles. Se comen los brotes de las plantas y los árboles, ya no van a crecer esas árboles y plantas. A la vez, esos árboles y plantas son las que arraigan en el suelo, echan raíces, y esas raíces forman una compactación del suelo. Si el suelo no tiene esas raíces, tampoco tiene consistencia. Esa inconsistencia del suelo hace que varíe el curso de los arroyos y de los ríos. Cuando no hay cursos de ríos o arroyos, el agua se dispersa, se seca o no fluye. Con lo cual cambia el ecosistema. Al no haber agua que fluye por el curso que la naturaleza y nuestro Dios marcó que fuera así, altera todo el ecosistema. Creo que yo lo entendí, espero que sea sencillo también de entender, pero la fue viendo, hermano, hermana, cómo es la cadena. O sea que ese delicado equilibrio, fíjese lo que provoca la muerte de un yaguareté cuando es por causas no naturales, ¿no? Entonces me hizo pensar en esto, que nuestro Dios sabe muy bien ese delicado equilibrio. Sabe por qué, no sé, por decir una cosa, el yaguareté a lo largo de su vida comió 150 herbívoros. Y por qué esos herbívoros no tenían que vivir para que no se coman los brotes de los árboles, y por qué esos árboles tenían que salir, y por qué esas raíces tenían que arraigar en el suelo, y ese suelo condicionar el curso de las aguas que alimentan. El agua es vida, alimenta todo el lugar, ¿no es cierto? Sin agua no hay vida, es un lugar yermo, estéril, un desierto. Bueno, para mí me pareció fascinante. Bueno, esta mujer
obviamente, como también le pareció fascinante desde su de edad de estudiante, sigue abogando por los derechos de los animales, aún por los derechos del hombre, para que nos mantengamos en armonía viviendo con estas especies que son autóctonas. Estaban ellos primeros ahí, ¿no es cierto? Bueno, y me hizo pensar en esto, ¿no? Y bueno, si usted revisa el Salmo 104, ve que como el Señor cuida de su creación. En Mateo 10:29, si también usted lo quiere ver, el Señor Jesús dice algo referido a esto. Dice el Señor Jesús, dice, en Mateo 10:29 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces el disparador fue este, y el Señor me hizo ver eso precisamente, que si Él cuida de su creación así, de esa manera, Él mantiene ese equilibrio delicadísimo, delicadísimo. Es como que si se corre un grado, si se corre un personaje de esa cadena, todo se desvirtúa, todo se arruina. Y lamentablemente el que lo arruina es el hombre. El hombre comete el mal. El hombre fue el que mata, el que destruye, el que invade, el que altera el orden natural de las cosas que Dios puso, como leímos en el Salmo, ¿no? Hasta puso la luna para la noche, el sol para el día, el agua que corre por los arroyos, y las aves y las bestias que se alimentan de esa agua y lo que produce la tierra. Y aún del hombre, dice, ¿no? Que dice que el panza de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Y me hizo pensar estas dos cosas, ¿no es cierto? De cómo Dios cuida de su creación, y si cuida así de su creación, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? El mismo Señor Jesús está diciendo, ¿no es cierto? Que si aún los pajaritos que caen a tierra están en la conciencia de Dios, ¿cómo no vamos a estar nosotros, hermano? Con nuestros problemas, con nuestras tribulaciones, aún con nuestros pecados. ¿Cómo no va a saber el Señor lo que nos está pasando? ¿Cómo no va a saber o no se va a interesar por lo que sufrimos? Aún, como siempre digo, por las consecuencias de nuestros mismísimos pecados o errores. Piensen en eso, hermano. Si Dios cuida así de su creación, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos la niña de sus ojos, como dice una canción, la perla preciosa para Él, de su creación? Él tiene un especial amor por nuestra raza, la raza humana, aunque somos perversos e infieles. Mire lo que dice en Filipenses 2:15, de acuerdo, en referencia a esto, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué le parece? Una generación maligna y perversa. El Señor tiene conciencia que la raza humana es así, una generación maligna y perversa, pero se ha apartado un remanente fiel, un grupo de personas a las cuales, gracias a su gracia, no por méritos propios, estamos ahí, con todos nuestros errores, con todas nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras penas. Estamos ahí, hermano, no se mueva de ahí. Siempre digo que en este camino de que estamos de la salvación, estamos escritos en el libro de la vida, en el cielo, pero vamos aprendiendo nuevas cosas. Lo más importante es la salvación. Siempre tendría que ser el tema de toda prédica, opino yo, tendría que ser la salvación del alma. Pero, como estamos seguros, y si tú te aseguras, dígame amén, de nuestra salvación, levante la mano y diga, sí, Señor, yo estoy seguro que soy salvo, que mi nombre está escrito en el cielo, como decía que el Señor Jesús, que nos alegremos no de los milagros que podamos ver, sino de que nuestros nombres están escritos en el cielo. Pero teniendo en cuenta esto, sabemos que estamos en medio de una generación perversa y maligna, que destruye animales, destruye personas, destruye medio ambiente, destruye. Y a veces yo también me reflexionaba sobre esto, Señor, decía, ¿por qué? ¿Por qué somos así? Fíjese lo que dice en Romanos 7, 19 al 21. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. Y esto lo dice Pablo, un creyente, un maestro para los gentiles, o sea, nosotros los no judíos. Aún sus palabras resuenan miles de años después entre nosotros, inspiradas por el Espíritu Santo. Imagínense que queda, si esto lo dice Pablo, un creyente, un grande entre nosotros, que fue ejemplo para nosotros, ¿qué queda para un incrédulo o para un ignorante? Si Pablo está diciendo que hace el mal, y porque el mal está en él y está en nosotros, ¿qué queda para los que viven de espaldas a Dios? ¿Qué queda para los incrédulos, para los ignorantes, que no saben ni de Dios, que jamás, como siempre decimos, nadie le predicó? Nadie le dice que existe un Dios, un cielo, un infierno, un Jesús que salva, un Jesús que sana, un Jesús que consuela. ¿Cómo puede vivir esa gente? Por eso a veces no es que lo justifico, pero digo, y claro, ¿cómo no van a hacer semejantes cosas, semejantes barbaridades de las personas? Me reprendo a mí mismo cuando yo hago mal. Imagínense cómo me siento cuando veo barbaridades que todas las vemos, ¿no? En los noticieros, en las noticias, de las barbaridades que hace el hombre. Atrocidades que ni los animales las hacen, porque el mal vive en ellos y vive en nosotros también. Pero también en ese pasaje de Romanos, Pablo habla de quién nos librará de este cuerpo de muerte, y la respuesta todos la sabemos: Jesucristo. Jesucristo vino a salvarnos de esa condena, de esa generación perversa y maligna en la que estábamos viviendo. Que así que mire, yo siempre tengo presente, por ejemplo, una cosa que escuché de Ernesto Sábato. Me impactó cuando él decía que el bien y el mal viven en el corazón del hombre y a la mañana se levantan guerreando. Y es una guerra, una lucha que desde la mañana se da, de que el hombre abre los ojos, y en la que muchas veces gana el mal. Es como que el bien y el mal viven en el corazón del hombre. Pero nosotros tenemos la gracia y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Espíritu Santo para hacer las cosas bien, no por mérito propio. A nosotros nos cabe esforzarnos y huir de esta generación perversa y maligna que rompe, que daña, que arruina. Huyamos, hermano, huyamos de ahí, porque sabemos cómo terminan estas cosas. Los mismos científicos dicen que a este ritmo de cómo el hombre depreda, mata, explota los recursos naturales, queda pocos años de los recursos naturales que daba el planeta. En 500 años hicimos el daño que no se había hecho en 10.000, una cosa de locos. Pero bueno, este es lo que me disparó el haber visto a esta bióloga venezolana. Muy interesante ese programa, se lo recomiendo, si lo puede encontrar en la web. Y de cómo se puede alterar ese equilibrio natural y de cómo el Señor nos cuida, porque valemos, ya lo dijo el Señor Jesús, mucho más que pajarillos. Lo más importante es la salvación, pero en este camino de salvación me parece importante todos los días ir aprendiendo estas cosas, ir tomando conciencia de que el Señor nos escucha, que el Señor está ahí, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras falencias. Entonces, acérquese con confianza al Señor, acérquese con confianza, sabiendo que usted vale mucho más que pajaritos, sabiendo que usted ha optado con su libre albedrío, con su libre decisión, por el bien y no por el mal, como dice en aquella palabra de la Escritura, ¿no? Están en el Antiguo Testamento, que el Señor ponía el bien y el mal delante nuestro. Ahora elige tú, dice. Nos dio esa libertad. Vamos a elegir el bien, Señor. Vamos a elegir el bien y vamos a elegir, hermano, hermana, hacer las cosas según la voluntad de Dios. Me impactó mucho lo que se predicó la otra vez en la iglesia, de que empecemos a renunciar a nuestra vida. Yo sé que suena fuerte, porque usted dice: en mi vida tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis cosas. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad y cuál no podemos prescindir, pero quiere que las entreguemos de corazón, y Él se va a ocupar de nuestras cosas. No nos va a poner una carga mayor de la que podamos soportar. Yo sé que duelen muchas cosas,
sé que pesan muchas cosas. Por eso estoy pidiendo al Señor que nos consuele, que nos guíe, que nos dé su sabiduría para mitigar y para vivir con esas cosas, y las que fuera su voluntad, sacárnoslas de encima. Y las que no sean su voluntad, que nos mantenga firmes para hacer las cosas que a Él le agradan. Y ya lo ve, como está acá en los Salmos, como está en su palabra, Dios tiene un orden natural para las cosas. No lo alteremos, hermano, hermano. Y sepa que usted vale mucho más que 2 pajaritos y que un yaguareté. Usted es muy valioso para el Señor. Acuda a Él con confianza, acudamos a Él con confianza. Y me gusta en las prédicas, en las reuniones que hacemos, principalmente cuando las chicas que conducen, que conducen las alabanzas, cuando se refieren al Señor como papá. Me gustaría también que lo empecemos a hacer en nuestras casas. Aunque bueno, a los que tienen el regalo de todavía tener a su papá de sangre con vida, ya me da confusión, ¿no? Pero me gusta referirnos a Jehová, a nuestro Señor, como papá, nuestro papá Yahvé, Jehová Nisi, decir, no, mira, mi papá me dijo tal cosa, o mi papá me enseñó tal cosa, y que la gente quizás diga, ¿pero tu papá? Sí, mi papá Yahvé, mi papá Jehová. Es lindo. Nuestro papi Jehová, nuestro papi nos cuida, nos ama, sabe que somos falibles, sabe que somos débiles, sabe que crecimos en medio de una generación perversa y maligna, y nos comprende y nos está siempre esperando que entremos con esa confianza. ¿Y sabe cómo se logra esa confianza? Con lo que siempre decimos, con la oración íntima. Cerremos la puerta, apaguemos la tele, apaguemos el celular, olvidémonos por un momento de todos los problemas familiares, de nuestras penas, y entremos en una oración íntima con el Señor. Y el Señor se va a manifestar. Yo lo he comprobado, lo he vivido y es una maravilla, hermano. No se pierda de eso. Es como tener una persona tan cercana como nuestro papá, a los que lo tuvimos, nuestro papá físico, de sangre. Una persona con la cual podemos contar y decirle las cosas más pequeñas y las más grandes. Señor, papi, ayúdame inspirame a hacer bien esta comida, o inspirame en este trámite que tengo que hacer, o Señor, guíame en esta decisión que tengo que tomar con mis hijos, o Señor, ayúdame a pintar. ¿Se acuerda como contaba Vidal, nuestro querido pastor Vidal? Hasta las cosas más grandes. Señor, ¿qué hago con esto? Señor, ¿qué me está pasando con esta enfermedad? Papi, ayúdame con esta necesidad de dinero, de trabajo. Entre en confianza con el Señor, se lo recomiendo, y como siempre digo, todo lo que yo pueda recomendar o aconsejar, primeramente es para mí, para poder ponerlo por obra. Dios lo bendiga, hermano, hermana, Dios lo bendiga, iglesia, un saludo y muchas gracias a nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén.